Hola, bienvenidos. Cuando llegaron a América los colonizadores, llegaron también sacerdotes y aventureros, y estos difundieron, entre otros, la alquimia como arte mágica. La alquimia busca la transmutación de la materia y la autoperfección espiritual de quienes la practican. Han sido alquimistas, científicos, sacerdotes, reyes e incluso papas, pero eso a nivel popular no es muy conocido. Vamos a ver. Mi nombre es Alberto Roca y me dedico a la investigación espiritual. Esa investigación espiritual implica todas las llamadas ciencias del espíritu y en este caso la alquimia está en el primer término de esa investigación espiritual. Bueno, mi nombre es Julio Estelardo y la actividad que he ido desarrollando se ha orientado principalmente al estudio de la cábala, de la alquimia, y yo no diría la magia, porque si la magia es lo sobrenatural, no hay nada sobrenatural. Estamos en el interior del laberinto que constituye la parte alta del castillo Pitamilio. Como ustedes saben, el castillo Pitamilio se encuentra en la Rambla y 21 de septiembre. Es esa construcción que tiene a su frente una proa de barco con una reproducción de la estatua de la Victoria de Samotracia sobre la proa de ese barco. Y este castillo Pitamilio ha sido de alguna manera considerado una especie de construcción alquímica, o que por lo menos tenía resonancias de la alquimia a causa de las actividades de su constructor, el arquitecto Humberto Pitamilio, que tuvo muchas aficiones que tenían que ver con el mundo espiritual. La alquimia empezó a desarrollarse en el ámbito de la Edad Media, si bien es muy anterior, en el ámbito de la Edad Media empezó a desarrollarse en los conventos y en los monasterios. Quienes más importancia tuvieron en ese aspecto fueron los franciscanos y los dominicos. Así que hacia estas zonas, desde Pedro de Mendoza, podríamos decir en adelante, junto con aventureros, colonos, sacerdotes, llegan alquimistas. En la primera época, entre los sacerdotes. Los jesuitas desarrollaron una alquimia elevada. Diríamos que esa fue la primer fuente, el primer ingreso alquímico al país. La alquimia es, en primer lugar, una concepción que tiene que ver con la naturaleza. Los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua, de alguna manera implicaban para los alquimistas, y aún lo hacen en aquellos que por lo menos se dedican a la alquimia, una captación de que la materia es también sagrada, de que la materia también está bajo la influencia de entidades superiores del mundo espiritual. La alquimia en la Edad Media se practica con la tecnología del momento y de hecho se divide en tres cosas: la espargilia, la arquimia con R y la alquimia, que es el nombre que nos ha llegado. La espargilia es lo que tiempo más adelante se fue transformando en la química, en la ciencia actual. La alquimia es la búsqueda del oro material. Son los que en aquella época eran los sopladores de carbones y que hoy por hoy, con atanores distintos y con elementos diferentes, siguen procurando hacer oro físico, oro de 18, de 24 quilates. Y la alquimia es la búsqueda del oro filosofal, el cómo trascender el individuo como una de las tantas formas de expresión que tiene el hombre para transformarse en un ser superior. Alquimia es transmutación, transmutación de la materia, pero también del espíritu, transmutación de las personas que realizan la alquimia. Y esa transmutación de la materia
se realizaba en general de los metales bastos, de los metales toscos, de los metales más brutos, diríamos, hacia los metales sagrados que eran el oro y la plata. La búsqueda del oro sigue existiendo a través de las transmutaciones que realizaba la alquimia, y alquimistas se pueden encontrar en varios de los grupos religiosos y filosóficos como auténticos buscadores de una verdad, de una realización y de una trascendencia del ser a planos superiores de conciencia. Y muchos de los alquimistas tenían en el propio laboratorio de alquimia un oratorio. Es decir, la palabra de donde surge laboratorio implica esas dos vertientes de los alquimistas. Labora, trabaja, et ora, y ora, medita. Labora y ora. Laboratorio, lugar de trabajo y de oración, ¿verdad? Labor y oratorio. Hay dos maneras de llegar a los planos elevados. Si lo quiere en forma simbólica, se dice que en las puertas de ese umbral hay una imagen, y esa imagen levanta las dos manos y tiene dos discos o dos grandes monedas en su mano. Las dos miran hacia el lado de donde vienen las gentes y ambas dicen ignorancia. Pero si las da vuelta, una dice inocencia y la otra dice sabiduría. Y así podían realizar sus experiencias de transmutar o intentar cambiar los metales bastos, los metales toscos, en oro y en plata, y simultáneamente cambiarse ellos mismos, volverse mejores personas, volverse personas al servicio de los demás, al servicio del prójimo, personas que dedicaban su vida a un esfuerzo por rescatar a la humanidad de sus males, sobre todo de sus males espirituales. Sabemos, por ejemplo, que en la columna 7A de la tabla periódica de los elementos hay 3 elementos, solo 3. Arriba está el cobre, debajo está la plata y debajo está el oro. Ambos cristalizan de la misma manera, son totalmente afines. Ambos funden alrededor de los 1000 grados. Quiere decir, cualquiera de ellos tiene tendencia a transformarse en el otro. Si tengo esa información y quiero empezar con cobre para llegar a hacer oro con él, primero la ciencia me va a decir que no se puede. La ciencia dijo que no se podía volar en aparatos más pesados que el aire hasta que alguien los hizo y los aviones funcionaron. La alquimia tiene mucho que ver con las configuraciones astrales, porque las configuraciones astrales emiten, irradian fuerza, poderes, irradian energías distintas, porque no hay que olvidarse que los astros no están ubicados en un plano, como habitualmente se piensa que creían los astrólogos, sino que se sabe que son poliedros, combinaciones a distintos niveles de astros de diverso poder luminoso. Para la persona que es lega, que conoce poco estos temas, la alquimia prácticamente se identifica dentro de los marcos de la magia. Este edificio está, diríamos, cargado de una energía particular que de alguna forma aplaca el estado anímico de las personas, lo calma, lo aquieta, porque tiene o pretende tener el mismo ambiente que se generaba, por ejemplo, en una catedral gótica. En la Inquisición, brujos y hechiceros eran condenados a la hoguera, mientras los alquimistas eran protegidos como sabios, aunque se dedicaban a la más alta magia. Iglesias y castillos eran lugares ideales para practicar alquimia, y en nuestro país, el castillo Pitamiglio es el alma de la alquimia nacional. Porque hay una relación muy directa entre la arquitectura monumental, la arquitectura sagrada, la arquitectura religiosa, si se puede decir así, y las actividades alquímicas. Y el castillo de alguna forma iba reflejando ese pensamiento alquímico transmutador del arquitecto Pitamiglio.
Sin embargo, desde todos los tiempos, todos los libros de alquimia son ininteligibles. Prueben a comprar un libro de alquimia, léanlo y terminarán diciendo: yo sé español, acabo de leer un libro en español y no he entendido nada en absoluto. Hay imágenes, hay algunas figuras, hay diversos símbolos que van generando ese clima alquímico que reflejaba el pensamiento de Epitamilio. Si lo que vamos a hacer es transmutación de un metal a otro, lo que vamos a hacer de hecho es lo que se llama fusión, fusión en frío. Aquel alquimista que maneje eso sabe que no solo está en peligro él, sino que debe estar en peligro una superficie de tierra muy importante, o sea, puede hacer volar una ciudad. Tal vez sea esa la razón entonces de que la transmutación está reservada, porque es peligrosa, es manejar algo mucho más fuerte que dinamita. Hay en esta parte, por ejemplo, del castillo aparecen unas imágenes que tienen que ver con la arborescencia de la naturaleza y al mismo tiempo también con formas laberínticas, formas entrecruzadas de circulación de las cosas. Está la flor de lis de un árbol sagrado, un león es otra de los elementos alquímicos que reflejan fuerzas alquímicas, y acá un pavo real, digamos, son fuerzas o imágenes que están reflejando actitudes de la naturaleza y del espíritu, que de alguna forma quedaron representadas acá. Y también los laberintos de los 4 elementos, uno los puede ver acá, que Epitamilio intentó reflejar con esas imágenes, esos relieves, ¿no?, en este lugar. Los trabajos alquímicos se solían hacer en penumbra, en oscuridad, casi oscuridad completa, por una razón sencilla. Se precisaba lo que se llama luz polarizada. Luz polarizada natural no la tenemos de parte del Sol, ni siquiera la tenemos con la Luna durante todo el proceso visible de la Luna. Para que la luz polarizada nos llegue como tal, precisamos que la luz refleje del Sol en la Luna entre unos 43, 44 grados y unos 65 grados de incidencia. Lo cual traducido quiere decir, desde que se está haciendo el cuarto creciente hasta cerca de la luna llena, es el mejor momento para poder hacer trabajos alquímicos. Y había 3 horas del día que eran muy significativas y muy importantes para la tarea alquímica. Esas 3 horas eran el amanecer, el mediodía y cuando el sol se pone, el crepúsculo. En esos 3 momentos era cuando las energías vitales del planeta, en conjunción con las energías cósmicas, propiciaban de mejor manera la actividad alquímica. Antes del amanecer y antes del atardecer van a ser los 2 crepúsculos, los 2 equinoccios del día. Equinoccios o balance es lo que se llama en ocultismo las horas mágicas. Pruebe cualquiera, vaya a la playa a un atardecer y en el momento en que se oculta el último rayo del sol, que ahí es cuando circula Mercurio, se siente un frío y un viento que pasa por la espalda que dura una fracción de segundo. Eso lo puede experimentar cualquiera. Lo que yo pida o exija en ese momento se puede cumplir. Yo diría que la esencia de la alquimia es justamente esa aplicación de la teoría, doctrina o pensamiento de las correspondencias, es decir, correspondencias entre el macrocosmos universal y el microcosmos humano terrenal. ¿Cómo se articulaba esas correspondencias? En primer lugar, existían correlaciones muy profundas entre los astros y la luz de los astros que emitían y ciertas materias terrestres, entre elementos del ser humano, del cuerpo humano, del organismo del hombre y la naturaleza cósmica, entre ciertos colores y ciertas piedras, entre ciertas notas musicales y ciertos poderes estelares. Todo eso establecía una relación muy secreta, muy profunda, solamente accesible a los iniciados. Y si estoy en el monte y no puedo ver el sol cuando se oculta, escucho los pájaros. El lenguaje de los pájaros
Cuando se acerca el momento de ocultarse, cantan todos atronadoramente y de repente se callan. Por una fracción de segundo todos los pájaros están en silencio. Ahí pasa el momento mágico de la creación. Lo que ahí pida se cumple. Y luego los pájaros vuelven a cantar y ese momento pasó. Entonces se producía lo que se llama, dentro del terreno de la ciencia espiritual, los efectos mágicos. La magia ceremonial, la magia natural, la magia alquímica, la magia transmutadora, era una forma de establecer esas conexiones usando la doctrina de las correspondencias. Se puede cumplir porque es el momento mágico de balance de la naturaleza. Tiempo existían ciertos rituales, ciertos ropajes, ciertas invocaciones, determinadas palabras, algunas oraciones que propiciaban el efecto que buscaba el alquimista. Todo eso se puede llamar también magia, magia natural, magia ceremonial. Tal vez alguien deba quedar desajustado con estas experiencias durante un periodo más o menos largo. Desajustado en la medida que busca un nuevo equilibrio, porque estas experiencias se le salen del contexto convencional. Hay países donde estas experiencias son lógicas, coherentes y naturales. En países como el nuestro son excepcionales. Por ejemplo, numerosos hombres de la iglesia cristiana, grandes sacerdotes, grandes místicos, grandes papas, fueron al mismo tiempo alquimistas. ¿Por qué? Porque sentían, percibían, captaban esa relación mágica entre la naturaleza cósmica y la naturaleza de lo humano. Y sabían cómo usar los métodos y los objetos, las sustancias, los materiales para producir determinados cambios que ellos buscaban. Pasado el tiempo, la Iglesia entendió de que el estudio de la alquimia se iba derivando de un planteo filosófico y espiritual a un planteo más material. En vez de buscar el oro filosófico, el oro interior del individuo, se buscaba el oro material. Y la Iglesia empezó a desplazar de dentro de sí hacia afuera el planteo alquímico. Obviamente, en algunos casos la Iglesia, por ejemplo en este caso la Iglesia cristiana, toleró las prácticas alquímicas y otras veces las acusó de pertenecer al campo de la herejía. Hubo ambigüedad y hubo distintas posiciones en la concepción que tenía la Iglesia, por ejemplo en estos casos de la alquimia. Convertir los metales en oro, dominar la naturaleza para intentar hacer llover o evitar los terremotos, poder hablar con una estatua de piedra, lograr la inmortalidad. Son temas muy propios de los alquimistas que nos hacen querer saber cada vez más e incluso intentar llevarlos a la práctica. Yo le propongo a nuestro amable televidente que intente hacer la siguiente experiencia. Que busque un día, mejor dicho, una noche, que esté entre el cuarto creciente y antes de la luna llena. Único requisito es a cielo descubierto. Si hay nubes, la luz polarizada queda filtrada y se pierde. Y que haga un trabajo entre las 10 y las 12 de la noche, con esa luz, que se busque un lugar de la naturaleza, un claro del bosque, puede ser un parque. Pero indudablemente la magia, en el sentido más profundo, más hondo de la palabra, tenía que ver, por ejemplo, con lo que se llamaba la alquimia de la naturaleza. ¿Cómo hacer llover, por ejemplo? Supongamos que vaya a un parque y que en el parque se encuentra con una imagen ecuestre
que puede ser o un poeta, un artista famoso o algún héroe de la patria, lo que fuere. Plántense delante de la imagen, de la estatua ecuestre, más o menos unos 3 o 4 metros, cuando hay esa luna y está despejado, y lancen hacia la cabeza de la estatua una señal desde el entrecejo. Si no saben cómo hacerla, háganlo igual. Yo muevo esta mano y no sé cómo hice para moverla. Pero la búsqueda era de la inmortalidad. Entonces había cocciones, había preparados, había sustancias que según la combinación propicia en los momentos más adecuados podían generar una larga vida. Se dice, por ejemplo, que algunos grandes alquimistas no murieron. Y allá por los 20-30 segundos larguen otra señal, no de la frente a la frente, no del entrecejo al entrecejo, sino además otra que salga de corazón a corazón. Sostengan esas dos señales y larguen una tercera desde el centro jara, el centro de energía, que está en el ombligo del individuo. Si mantengo esas 3 fuerzas, estoy mandando una fuerza mental, una emocional y una vital, estoy vitalizando la estatua. En un momento determinado, la estatua se va a mover. Y vamos a entrar en un mundo subjetivo donde la estatua se mueve para mí y no para los demás si es que hubiera alguien más. El otro era, por ejemplo, la búsqueda de la invisibilidad. Cómo hacerse invisible a través de procedimientos alquímicos. Y se dice, bueno, que algunos alquimistas lo lograron. Y la estatua no solo se va a mover, sino que puede bajar del pedestal. Y normalmente ahí averiguaremos si la persona tiene los nervios bien templados o si sale disparando. No se deja esa gente con la palabra en la boca. Cuando yo me refería a procesos no alquímicos y hablaba de interrelaciones místico-religiosas, me refería, por ejemplo, a los casos de gran longevidad que relata la Biblia. Por ejemplo, el profeta Enoc, que era el padre de Matusalén, vivió 365 años y el propio Matusalén llegó a más de 900 años. Porque yo tengo el soplo de vida. A mí me dieron el aliento de vida y lo puedo repetir. De la misma manera que con ciertos procesos naturales, juntándome con mi esposa puedo tener hijos, con el aliento de vida que me dieron, haciendo ciertas otras, puedo vivificar transitoriamente imágenes. Estaba alargando esta señal, y largo otra de aquí al mismo lugar de la estatua. Y corto a la inversa, primero esta, después esta y después esta. Donde está, si se quiere en religión, el asiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se quiere en otra religión, donde Wala Mahomed Nevi, y en otras religiones también, marcando siempre esos 3 centros de energía y poder. Yo puedo decir que el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas de Jesús, todas ellas apuntaban a una transmutación. Eran un estímulo para que la gente se sintiera de alguna forma transformada en algo superior, en algo mejor. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren. Todo eso implicaba un cierto lenguaje que podía ser interpretado como de alquimia espiritual. Mi mente racional me va a tratar de volver loco. Me va a decir que tuve alucinaciones, etcétera, etcétera. Es que hay cosas para razonar y cosas para la intuición. Que la razón se dedique a razonar y la intuición a intuir, y el hombre puede caminar con un pie en el cielo y un pie en la tierra.